Bienvenidos una semana más a Canateca. Seguro que en alguna ocasión habéis necesitado inflar las ruedas y o bien no tenéis una gasolinera cerca, o si estabais en una gasolinera, resulta que había cola y tenéis que esperar, o bien que la válvula estaba rota y tenéis que sujetarla con una mano y con otra el manómetro, o incluso que la presión era incorrecta. Pues hoy os traigo una comparativa muy interesante. Dos infladores de la marca ASMAX, que a simple vista son parecidos, pero en realidad están pensados para necesidades distintas. Por un lado, el ASMAX T10, un compresor portátil muy completo, ideal no solo para mantener tus neumáticos a punto, sino también para inflar lo que necesites en casa o de viaje. Y por otro, el ASMAX T20, que además de ser compresor, también puede arrancar tu coche si la batería se descarga. Vamos a ver cuál te conviene. El T10 es más compacto y ligero, pesa unos 517 gramos, con un diseño muy portátil, ideal para llevarlo en la guantera con esta bolsa. Mientras que el T20 es más grande y robusto, lo cual es lógico porque integra también la función de arrancador de batería, aunque no es mucho más pesado, concretamente 584 gramos. Al llevar unas pinzas para el arrancador, lógicamente necesitamos algo más grande que una bolsa y el fabricante lo entrega con este práctico estuche. En estos lados tenemos la conexión para la manguera, una luz LED con 3 modos de funcionamiento, fijo, intermitente y SOS. Después un puerto USB-C para la carga y un puerto USB-A para usarlo como banco de potencia. Hay que destacar que ninguno de ellos lleva cargador, solo el cable USB, por lo cual tendremos que usar un cargador que tengamos en casa o bien cargarlo en el coche. Ambos vienen con un conjunto de boquillas, la presta para rueda de bicicleta, esta para pelotas y esta para inflar flotadores o colchones. La que viene por defecto es la estándar de coche, la Shredder, aunque la del T20 es de este tipo y la del T10 es de rosca. El T10 alcanza hasta los 160 PSI, unos 11 bar, y el T20 un poco menos, 150 PSI, unos 10,3 bar. En ambos casos, presión más que suficiente para poder inflar completamente un neumático de un coche en unos pocos minutos. El caudal en este caso es algo mayor en el T20, concretamente 28 litros por minuto frente a los 26 litros por minuto del T10. Ahora haremos una prueba para ver cuánto tarda cada uno en inflar 0,5 bar una rueda. Ambos tienen una pantalla LED, aunque la verdad es que a plena luz del día la pantalla del T10 yo creo que se ve bastante mejor que la otra. Incluso si le quitamos esto, la información que tenemos en la pantalla es la misma en ambos. La presión en tiempo real, la presión de consigna, la carga de la batería. Las unidades podemos cambiarlas manteniendo pulsado este botón. Y después también tenemos 5 modos de funcionamiento, con la presión para coche, moto, bicicleta, pelota o personalizado. Ahora he bajado la presión de 2,5 a 2 y vamos a ver lo que tarda en llegar a 2,5 bar. Una cosa que no he comentado es la comodidad de este latiguillo, que es de un medio metro, lo cual permite, incluso cuando la válvula está más alejada del suelo, que la podamos dejar en el suelo sin tener que mantenerla, ya que pesa medio kilo y al final puede llegar a cansarnos. Otra cosa que me gusta del T10 es el tipo de conexión que lleva, que es de rosca, frente a la del T20, que es de este tipo, que para mí es un poco más incómoda. Pero bueno, vamos a probarlo.
Como veis, se para automáticamente cuando llega a la presión de consigna. En este caso ha tardado aproximadamente 1 minuto 40 segundos en cargar 0,5 bar. Vale, como os decía, este conector, bueno, es más rápido, aunque yo prefiero el otro. Yo por esto prefiero el otro conector, porque tengo una moto con rueda pequeña y a la hora de colocar esto, la verdad es que es un poco más difícil y por eso prefiero el otro. Aunque tengo que decir que este es un poco más cómodo que el que hay en las gasolineras. Eso sí, la rueda de adelante es más fácil también. Está también a 2 bar y la consigna vamos a ponerlo, está a 2,4, vamos a ponerlo a 5, 2,5. Vale, en este caso han sido 1 minuto 30 segundos, han sido 10 segundos menos aproximadamente, lo cual era un poco también de esperar, ya que recuerdo que, como he comentado antes, el flujo de este es de 28 litros por minuto frente a los 26 litros por minuto del T10. Y ahora pasamos a las diferencias más relevantes. El T10 tiene una batería de 7.500 mAh, mientras que el T20 tiene una batería de 12.000 mAh y puede servir también como arrancador de coche de 4.000 amperios. Y es capaz de arrancar motores de gasolina o incluso de diésel de hasta 8 litros. Ahora vamos a ver cómo funciona. En el caso de que se haya descargado la batería del coche, tan solo tendremos que conectar aquí las pinzas. A continuación, conectar la pinza roja al polo positivo y la pinza negra, si leemos las instrucciones, veremos que nos dice que la conectemos al polo negativo, lo cual no siempre es correcto y recomendable, sobre todo si el coche tiene start-stop, ya que en el polo negativo es donde se aloja el sensor de control de la batería, que forma parte del sistema de gestión de la energía del vehículo. Con lo cual, en este caso, lo recomendable es conectar la pinza negra al chasis del coche, por ejemplo, aquí. Si hemos conectado bien las pinzas, veremos que se enciende esa luz verde. Si por el contrario la luz se enciende de color rojo, no pasa nada. Podemos estar tranquilos, ya que el arrancador incorpora hasta 10 protecciones de seguridad, entre ellas pues contra chispas, polaridad inversa, cortocircuito, sobrecarga y otras. Ahora solamente quedaría pulsar el botón de encendido y arrancar el coche. En resumen, si lo que buscas es un compresor compacto, potente y fácil de usar, el T10, que vale unos 49 euros, es más que suficiente, rápido, preciso y con buena autonomía. Yo he probado a inflar medio bar en las 4 ruedas y la batería está todavía por encima de la mitad. En este caso deberías llevar un arrancador aparte. Si en cambio quieres un todo en uno, ahorrar espacio en la guantera o el maletero y no preocuparte tanto de si el inflador tendrá batería suficiente para inflar varias ruedas, entonces te recomiendo el T20, que vale unos 70 euros y tiene una batería de casi el doble de capacidad que la del T10. En la página del vendedor habla de 20 neumáticos. Entiendo que se refiere a neumáticos flojos y no neumáticos completamente vacíos. Yo personalmente no me acabo de decidir. Me atrae mucho la opción de llevar un solo dispositivo para ambas cosas, pero me gusta más la pantalla del T10 y la rosca del latiguillo. ¿Qué harías tú? Como siempre te dejo el enlace a ambos productos en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!